De los temas y nuestros invitados para hoy lunes 24 de agosto, aquí en Contacto Directo. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Y bien, ¿quién estará con nosotros el día de hoy en Contacto Directo? Lo decíamos, la alcaldesa Cintia Viteri de la ciudad de Guayaquil y también presidenta del COE cantonal. La angustia económica de la reactivación justamente pugna con el peligro del rebrote. La alcaldesa prohíbe el plan piloto de las clases presenciales y el mismo plan fue suspendido en Alemania. ¿Funcionará en el colegio alemán de Ceibos? También estará con nosotros Fabricio Correa, candidato presidencial por el Movimiento Justicia Social. El Movimiento Justicia Social, con inscripción para revisión del CNE, anuncia su candidatura que persigue unión, pero no de la derecha. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La apremiante necesidad de la reactivación económica pugna con la rigidez de las medidas de seguridad sanitaria. Ya hay países que, por adelantar la flexibilización de las medidas, están experimentando rebrotes. Entonces, la prudencia aconseja desacelerar el relajamiento, aunque la economía destrozada también apremia. Cintia Viteri, alcaldesa, presidenta del COE cantonal, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo estás, Lenín? Un abrazo para todos los que nos escuchan. El COE cantonal de Guayaquil decidió mantener restricción de clases presenciales en centros educativos, trátese de escuelas, colegios, universidades, institutos tecnológicos públicos o privados. Sin embargo, el plan piloto de reapertura presencial parcial ha sido anunciada por el COE nacional con el colegio alemán que tiene establecimientos tanto en Guayaquil como en San Borondón. San Borondón es una ciudad satélite de Guayaquil. ¿Habrá plan piloto allá? ¿Le ha comentado algo el alcalde Yunes, pero sobre todo, alcaldesa, cuáles son las razones que la llevan a usted a sostener esta decisión? Bueno, en primer lugar, Lenín, aquí en Guayaquil no va a haber ni plan piloto ni plan real de regreso a clases presenciales durante todo este año lectivo. Y es muy sencillo. Recién esta ciudad está aprendiendo a caminar, no se la puede empujar porque se puede caer al vacío. Nosotros medimos, y esa medición no la tiene el gobierno, es decir, las instituciones de salud, todas las semanas cómo va la tasa de contagio en la ciudad de Guayaquil. En el último barrido de las últimas 6 semanas medimos a 616.920 personas en 6 semanas y pudimos determinar que la tasa de contagio fue bajando. En este momento es 11.4 por cada 10.000 personas. Ha ido bajando, pero recién estamos midiendo los efectos del último feriado y esos efectos, aunque sean leves, hay que controlarlos. Aquí se le pretende exigir a los niños que cumplan lo que los adultos no cumplen. Pongan mascarilla, guarden distancia, lávense las manos. Quieren mandarlos al colegio en plan piloto o experimentar con alguna escuela, aquí en Guayaquil no va a pasar eso. Y no solamente es el riesgo de sus hijos, de los niños, de los jóvenes, sino que en la casa están los abuelos. Y cuando regrese el niño, aun cuando el niño los efectos sean menores, leves o asintomáticos, eso puede destruir, matar al adulto mayor que está en la casa. Así es que no, aquí en Guayaquil las clases presenciales no se abren en todo el año lectivo. La ministra María Paula Romo ha explicado detalles del plan piloto en el colegio alemán, cuyo presidente es Ramón Sonnenholzner, padre del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. La invito a escuchar lo que dijo la ministra, alcaldesa. Vamos a aprobar el plan general de retorno progresivo, que va a tener normas diferentes para lo urbano, para lo rural, según el semáforo, en coordinación con los COEs cantonales, y empezará el colegio con menos de 1/3 de los asistentes regulares del establecimiento. Y además, los niños durante las primeras semanas vendrán un solo día a la semana. Eso permite mantener el control sobre el cerco epidemiológico si es que se llega a dar un contagio.
El plan se refiere a una parte muy pequeña del plantel, pero las condiciones físicas de las aulas y de los edificios de los planteles privados podrían facilitar un plan que no sería factible, claro, en planteles fiscales. Le pregunto, alcaldesa, porque me dio la impresión de que esa es su intención en su respuesta anterior. ¿Es inamovible la decisión de mantener la suspensión de clases presenciales durante el 2020 en Guayaquil, o podría quizás ocurrir algo en el camino que la llevara a rever esto que ya ha decidido? Inamovible, Lenín. La decisión de que no se abra ningún plantel educativo, ni escuelas, ni colegios, ni tecnológicos, ni universidades, es inamovible. Plantel que desobedezca esta decisión sencillamente será clausurado y multado. Hay que proteger a los niños, a los jóvenes y a los adultos que se quedan en casa, que son los que reciben a los jóvenes o a los niños cuando vengan del colegio. Te repito, Lenín, nos ha costado mucho empezar a caminar en esta ciudad, mucho. Los planes pilotos o los experimentos aquí no se pueden probar. Nosotros todos los días estamos como un termómetro de que nos levantamos midiendo la temperatura de esta ciudad para que no se desborde y no vuelva a pasar lo que pasó en marzo y abril de este año. Eso no se debe repetir nunca más. Es algo que no solamente nos hace reaccionar de manera severa frente a posibles anuncios, y debo decirte algo, yo respeto muchísimo a la ministra de Gobierno, pero la ciudad con quien queda es conmigo. Y aquí se tiene que respetar las normas para proteger a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, sobre todo a los más vulnerables. Los alcaldes de Durán y San Borondón son del Partido Social Cristiano y ambas son ciudades satélites del Gran Guayaquil. ¿La coordinación con el COE nacional funciona con Durán y San Borondón descoordinada de Guayaquil? Le pregunto esto, alcaldesa, porque aunque son cantones distintos, no cuentan con infraestructura hospitalaria que les permita atender de manera eficiente un eventual rebrote. De hecho, en los días más críticos de la pandemia, las casas de salud de Guayaquil estuvieron abarrotadas también con pacientes de esos cantones. Entonces, ¿cómo se maneja esta coordinación? Y sobre todo tomando en cuenta que el Colegio Alemán tiene una sede en San Borondón también, y el plan piloto podría quizás no iniciar en Guayaquil, pero sí en el cantón vecino. A ver, primero cada cual se encarga de su ciudad. Y las decisiones son responsabilidad de cada alcalde en cada uno de sus cantones. Que coordino, siempre coordino. Con los alcaldes no solamente de aquí, cercanos a Guayaquil, sino con los alcaldes del país inclusive. Cuenca se acogió a nuestra decisión de no abrir los planteles ni siquiera para plan piloto. Los dos alcaldes que ustedes mencionan, no he conversado con ellos directamente, pero con seguridad en los próximos días o en las próximas horas conversaremos en conjunto. Aquí en Guayaquil los hospitales se convirtieron en hospitales nacionales, Lenín, no solo en hospitales regionales. En este momento la contención se hace de todas las formas. Los hospitales de la red de salud pública del país reciben gente de la costa, sierra y oriente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como municipio? Ir a las afueras de los hospitales. Vamos con bus y llevamos a los parientes que tienen una persona hospitalizada. ¿Por qué? Porque son presuntas personas contagiadas de COVID. En un solo día, de 10 pacientes que llevamos al Bicentenario, donde duermen, donde se les da desayuno, donde se les hacen las pruebas y el triaje, 5 tenían COVID, asintomáticos. Entonces, es muy difícil controlar 2.750.000 habitantes como para que de repente abran experimentalmente escuelas o colegios y después el problema se queda aquí en Guayaquil y lo peor se queda con nosotros, con la alcaldía de Guayaquil. El COE cantonal de Guayaquil también dispuso solicitar al COE nacional pruebas rápidas de coronavirus en el origen de los vuelos nacionales por todo el mes de septiembre, así como el aumento del aforo en restaurantes al 75%. A la terminal terrestre también podrán llegar buses de Manabí y El Oro. Esto hace ver que se quiere controlar el retorno presencial en áreas de circulación masiva, con ciertas excepciones. ¿Por qué se exceptúa, alcaldesa, el tránsito de Manabí y El Oro y no ocurre lo mismo con el de otras provincias? Es lógico, porque hay muchas provincias que todavía debieron haber permanecido en rojo, pero están con amarillo viviendo los efectos del rojo. Nosotros tenemos que ir midiendo en qué situación está cada provincia para poder seguir reabriendo las rutas, en este caso El Oro y Manabí, que fueron reabiertas la semana pasada, para empujar la economía de esta ciudad. Pero poco a poco, paso a paso, somos un niño que recién está aprendiendo a caminar, no te pueden empujar y no te pueden llamar a correr y peor a trotar. Mire,
El día de hoy, en torno a la rehabilitación económica que esta ciudad debe tener, el municipio anunciará en las horas de la mañana la eliminación de 2 tasas para el sector turístico, la eliminación de la tasa de turismo y la eliminación de la tasa de pernoctación, también para rehabilitar la economía de la ciudad. Usted me decía, han pedido el aumento del aforo. Sí, por una razón. Nosotros estamos permitiendo que las mesas y sillas ocupen la vía pública sin que les cueste un solo centavo a los dueños de esos locales. Y no les cuesta ni siquiera las sillas, ni las mesas, ni las toldas que ponen afuera, porque para eso hicimos un convenio con la empresa privada, en este caso con cervecería. Ellos tienen todo con costo cero, pueden tener más aforo, el aire libre, y podemos ir levantándonos económicamente en un color amarillo, que a veces se puede volver intenso, un amarillo intenso, o puede irse palideciendo poco a poco, pero ni siquiera está en nuestros más remotos pensamientos ir a verde en la ciudad de Guayaquil. Algunas reuniones se han realizado con dirigentes gremiales que buscan que se relajen las restricciones precisamente en busca de la recuperación económica. Sin embargo, en algunos establecimientos comerciales se han presentado problemas porque no se respetan las restricciones de aforo y en ocasiones porque también se irrespeta abiertamente todo tipo de disposición del COE cantonal. Por eso ha habido clausuras. ¿Cómo está la conducta de los guayaquileños ante el semáforo amarillo, alcaldesa? Un poco conflictiva, Lenín, un poco conflictiva, y eso nos obliga, y la Policía Nacional nos ha ayudado mucho en eso, a hacer operativos constantes, no solamente los fines de semana, todos los días. Aquí en Guayaquil no pueden haber reuniones en las casas, por una simple razón. Es más fácil controlar locales y hoteles y sitios de eventos, que son pocos, que 600.000 predios, que es la ciudad. En ese sentido, es más fácil eliminar las reuniones en las casas, y si hay reuniones en las casas, que de hecho sí han habido después de la disposición, han tenido que pagar una multa y las personas que viven ahí han sido sancionadas también. Los operativos se realizan de mañana, de tarde, de noche, de lunes a domingo, 24 horas, metropolitanos, mercados, ATM, Policía Nacional, Justicia y Vigilancia, bomberos, todos los días, y todos los días hay clausuras y todos los días hay sanciones. Con eso le respondo ciertos comportamientos que aún tenemos que neutralizar, y con eso también le respondo que si los adultos no cumplen las medidas que les estamos diciendo para poder mantener la salud en la ciudad de Guayaquil, ahora imagínense pedírselo a los niños, lo que no cumplen los adultos. ¿Qué otras novedades registra la vigilancia epidemiológica en territorio? Usted hace un momento decía 600.000 muestras se han tomado, que la tasa de contagio está apenitas arriba de las 11 personas por 10.000 habitantes. ¿Qué otros datos tiene, alcaldesa? Y sobre todo, en función de aquello, ¿es necesario endurecer o las restricciones en determinados sectores de la ciudad? En efecto, Lenín, a ver, nosotros en 6 semanas, esto es un barrido que hicimos, dividimos la ciudad en 17 sectores, atendimos a 616.920 personas, y la tasa fue bajando de 12.6 a 12.3 a 12.1, y la última semana los 18 sectores registraron una tasa de 11.4 por cada 10.000 habitantes. Pero ojo, cuidado, recién esta semana estamos evaluando los efectos del último feriado. Si hay algo que nos llame la atención, vamos a tomar las medidas necesarias. Pero aparte de estas 616.000 personas, nosotros recibimos en nuestros 49 puntos de salud, incluyendo el Hospital Bicentenario, a 178.818 personas. Y recogemos en las afueras de los hospitales del gobierno a todos los parientes que vienen de otras provincias todos los días para trasladarlos al Bicentenario, que duerman ahí. De esa manera nosotros les hacemos el control. Aquí esto es prueba y ensayo, aquí vamos descubriendo cosas todos los días, pero sí tenemos la certeza de algo: busca en su casa a la persona que puede estar contagiada, búscala en su casa y no esperes que empeore, y no esperes que sus pulmones colapsen. Así podemos seguir salvando las vidas y manteniendo a raya, o al menos con esta tasa, al COVID en la ciudad de Guayaquil. Que las medidas son duras, pero el mundo cambió y nosotros debemos cambiar con él. ¿El número de altas en hospitales sigue superando al número de ingresos, o la llegada de casos de otras provincias impiden que esta cifra descienda, alcaldesa?
Las cifras que podemos tener extraoficialmente en los hospitales, tanto del Ministerio de Salud, porque el IES ha cumplido y ha dado las cifras, siempre dan un porcentaje mayor a todos los casos que vienen de afuera, entre 60 y 40, 60% de afuera, 40% de la provincia del Guayas, no solamente de la ciudad de Guayaquil. Por eso el día de hoy es la audiencia donde el juez constitucional va a decidir el acceso a la información que debemos tener como COE cantonal para poder saber qué cifras maneja el Ministerio de Salud, si es que tiene. Si está haciendo pruebas todos los días y un universo de cuántas personas, cuáles son las personas contagiadas, cuántos son, dónde están. No para publicar los nombres, hemos manejado cerca de 800.000 personas, ustedes no han conocido un solo nombre, pero sabemos dónde están, sabemos dónde viven, hacemos el control, el cerco epidemiológico, eso es lo que queremos hacer, exactamente eso con el Ministerio de Salud y las personas que ellos atienden a diario. Si no hacen pruebas, si no hacen control, está bien, denos más que sea las cifras de los pacientes que atienden todos los días en el ministerio y los nombres de los mismos con las direcciones para nosotros ir a sus casas, darles medicina, poder llevarles médicos, atenderlos en su sitio y controlar el cerco epidemiológico o la cuarentena que ellos deben efectuar. Solamente así, Lenín, se puede seguir protegiendo una ciudad. Esto es una pandemia mundial, nadie ha podido pararla, pero Guayaquil está sosteniendo esa pared con todas las manos y la fuerza posible. Alcaldesa. No ha de ser que por factores externos al municipio de Guayaquil esto quiebre. A propósito de la otra coyuntura, cuando usted fue candidata a la presidencia de Guayaquil, Jaime Nebot era alcalde y participó activamente fuera de las horas de trabajo en su campaña, acompañándola en recorridos y tarimazos. Hoy que la crisis sanitaria no permitirá actividades de ese tipo, ¿cuál será la participación de Cynthia Viteri en la campaña presidencial de Cristina Reyes? Primero, la que me permita la ley, y dos, la que me permita la pandemia. Es muy difícil en este momento, pese a que nosotros sí estuvimos 120 días en la calle, en plena pandemia, con ayuda humanitaria, casa por casa. Es muy difícil que aquí en la ciudad de Guayaquil, que es donde yo me puedo referir, se pueda hacer una campaña como las tradicionales, como las habituales. Ya no hay ese tipo de campañas. Y fue lo que dije justamente en la última reunión que tuvimos el viernes pasado con los miembros del Partido Social Cristiano. El mundo cambió. Las campañas también cambiaron. Ya no se trata de ir de casa en casa dando la mano. La gente quiere otra cosa, la gente espera resultados y además la pandemia lo impide. Así es que... ¿Y el COE cantonal lo va a prohibir además? ¿Va a prohibir recorridos, caravanas motorizadas, recorridos masivos de candidatos? Todo donde haya, y eso implica campañas, eventos, reuniones, más de las personas que deben haber, no se puede efectuar en la ciudad de Guayaquil. Si tienen la camiseta amarilla, verde, rosada, negra, yo solamente veo el amarillo y solamente veo el COVID. Así es que en eso no hay distinción. Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación. La Corporación Financiera Nacional ha declarado reservada por 15 años toda la información concerniente a la venta del Banco del Pacífico, el mejor activo del Estado. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Samantha. Buenos días a todos. El artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ordena que exclusivamente será información reservada los documentos calificados de manera motivada como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional por razones de defensa nacional. Por tanto, carece de valor la reserva por 15 años declarada por directorio anterior de Corporación Financiera Nacional, CFN, de la venta del Banco del Pacífico, segundo del Ecuador, con activos por 6.225 millones de dólares, tras el Banco de Pichincha con 11.577 millones. El Banco del Pacífico es parte de la monetización de activos del Estado, junto a Corporación de Telecomunicaciones, CNT, Hidroeléctrica Sopladora y Refinería de Esmeraldas, por las que se espera dinero fresco para iliquidez de caja fiscal.
El Banco de América hizo valoración que estuvo lista en enero. La venta debe ser por concurso público, sobre valoración existente que dejará de ser secreta. Superintendencia de Bancos debe velar para que no intervengan en compra directa antes del mercado, de modo que no se espante de economía dolarizada a banca extranjera, para que vengan dólares, bajen tasas de interés y se fortalezca la dolarización. Y en pocos minutos divide más al electorado la candidatura de Fabricio Correa. ¿A quién termina favoreciendo? Ya está en nuestros estudios Fabricio Correa, candidato presidencial por el Movimiento Justicia Social. Breve pausa, regresamos. Los triunfos electorales de Rafael Correa durante una década, como quedó claramente demostrado en el caso Arroz Verde o sobornos, obedecieron entre otras razones a una estructura criminal dentro del Estado, como consta en el cuaderno de Pamela Martínez, esposa del fundador del Movimiento Justicia Social. Fabricio Correa es candidato a presidente por el Movimiento Justicia Social. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a todos los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan. Usted pregunta con una afirmación. No estoy preguntando, lo estaba saludando. Gracias. Ingeniero. Es que hay una afirmación que no es real. ¿Cuál es la información? Que Jimmy Salazar es fundador. ¿Qué documentos tiene usted? ¿Qué pruebas tiene de que Jimmy Salazar es fundador de Justicia Social? ¿No fue el fundador entonces? No, señor. ¿Quién lo fundó? Usted ve todos los documentos. Es fundado por Manuel Castilla Facio y bajo la ideología de la doctrina social de la Iglesia de la justicia social. Bueno, la multiplicidad de candidatos para oponerse a Rafael Correa fue uno de los factores, aparte de Arroz Verde, que le permitían salir triunfante. Por ejemplo, en 2017, cuando su ungido ganó in extremis, fueron 7 los opositores candidatizados. Le pregunto, ingeniero Correa, ¿la desunión es lo que permite la continuidad del modelo que implantó la Revolución Ciudadana? Afirmativo. Divide y reinarás, dice el refrán. Pero creo que ahora esa división conspira contra ellos. En todo caso, yo no estoy de acuerdo con el llamado de la unidad de una derecha contra una izquierda, un socialismo, porque es seguir dividiendo el Ecuador. Yo estoy haciendo un llamado a que los ciudadanos, trabajadores y honestos nos unamos contra los políticos pillos. Esa es la verdadera unidad que tiene que haber. El viernes, cuando se lanzó su candidatura, usted precisamente invocaba una unión que vaya más allá de las ideologías. Recordemos qué fue lo que dijo. Invito a todos a que demuestren que todos los ecuatorianos quieren sacar al país adelante, no como lo han propuesto, uniéndose a la derecha para derrotar al socialismo. No, todos somos ecuatorianos. Lo que tenemos es que reunirnos los ciudadanos buenos, honestos, contra los políticos pillos. Esa es la unidad a la que invito, que demuestren las organizaciones políticas que no son pillas y se sumen a un proyecto que está claramente identificado con la doctrina social de la Iglesia. Poco más de 48 horas han pasado de este llamado, de esta convocatoria. ¿Ha tenido alguna respuesta? Sí, alucinante. Viernes, sábado, domingo, una locura. Y ¿qué organizaciones políticas le han dicho, Fabricio, vamos juntos? Agárrese. A ver, cuénteme. Hasta los socialcristianos nos contactaron. ¿En serio? Ahí nomás le puedo decir. Y entonces, ¿usted declina la candidatura y apoya a Cristina Reyes o viceversa? Cristina es mi buena amiga, pero creo que lo que requiere el Ecuador hoy es otro perfil. Y no lo digo por mí, porque yo he venido rechazando propuestas 2013, 2017, 2019, pero Manuel Castilla hizo un llamado público inédito, ¿no? Ya era inédito hacer primarias por internet, por medios digitales, ¿no? Y más inédito aún es que él, previo a eso, haya invitado no solo a sus adherentes, sino a todos los ciudadanos que aporten nombres. Salieron nombres hasta el de Chito Vera, que está de moda. Pero en el caso mío me dijo, Fabricio, los comentarios son, se requiere un ingeniero porque hay que reconstruir, hay que innovar. Otro decía, no, un empresario, uno que viene de abajo, uno que sabe generar trabajo. El de más allá decía, este no es a robar ni a la banda del ñaño, este es. Entonces, aparentemente eso es lo que yo represento y por eso me han presentado esta solicitud, ojo, es una invitación.
a ser precandidato. Yo tengo 10 días para aceptar, así es. Decía usted también que este proyecto se identifica con la doctrina social de la Iglesia. 12 años de socialismo de Alianza País antes de la pandemia llevaron al Ecuador a una situación calamitosa. Esta invocación, le pregunto, a no unirse contra el socialismo, ¿no podría terminar favoreciendo al socialismo correísta, al socialismo de su hermano? No. Vea, Rafael no puede estar hoy mejor que en el 2017. Y en el 2017 no saltó a la cancha porque sabía que el voto duro en contra le iba a ganar. De tal forma que no es la condición que hay hoy. Fíjese que ni siquiera tienen candidato, ¿no? De tal forma que no hay que satanizar los conceptos que se vertieron, que además cuando éramos 4 gatos yo lo escribí, son correctos. Luego se desviaron, combatí ese desvío, y por eso es que la gente me ha convocado esta vez. Usted asegura que no es de derecha ni de izquierda, que sigue la doctrina social de la Iglesia. La seguía también Rafael, la siguen los adversarios de su hermano. Todos dicen que no son de derecha ni de izquierda. ¿A qué cree que responde eso? Vea, yo sigo siempre el Evangelio y dice, vomito lo tibio. A mí no me van a encasillar porque yo soy un liberal cristiano. El mayor don de Dios es la libertad. Entonces siempre hago la broma, yo soy arquero, me paro en el centro, si hay que volar para la izquierda para que no le metan gol a Ecuador, volaré para la izquierda, y si hay que volar para la derecha. Entonces, la doctrina social de la Iglesia tiene ese equilibrio. Cuando defiende a los pobres y dice la opción preferencial son los pobres, se la acusa de ser izquierda. Y cuando dice defiendo la propiedad, defiendo las libertades, defiendo el mercado, la acusan de derecha. La doctrina social es un equilibrio que yo procuro vivir, pero la esencia de esto es no retomar porque no se ha inaugurado, pero hacer valer el artículo 1 de la Constitución que dice que la soberanía radica en el pueblo. Y eso fue lo que hicimos con la participación ciudadana que luego se malogró. Entonces yo quiero retomar eso, como lo he dicho, con consultas populares frecuentes digitales para que sea el pueblo el que mande. Porque siempre decimos, los buenos somos más, sí, pero los malos son los que están en el poder. Entonces, ¿cómo los neutralizamos? Haciendo que la ciudadanía, un frente ciudadano en que la ciudadanía sea la mandante. ¿Y por el celular? Sí, usted lo contempla, la Constitución, para que mande el pueblo, las consultas. La ley electoral, el voto electrónico. Y la ley de comercio electrónico, que es lo que se pacte vía digital, es ley para las partes. De tal manera que el presidente, que solo es el primer empleado de todos los ciudadanos, el primer mandatario, puede preguntarle directamente al pueblo. Hoy día no hay por qué no preguntarle frecuente, gratuita, masivamente al pueblo y convertir eso en un mandato para la Asamblea. Y entonces el pueblo, ¿no?, le marca la agenda a la Asamblea y no viceversa. Y con costo cero, pues. Con costo cero, que es una maravilla. Ahora, dígame una cosa. Observa muy bien. ¿Cree usted en la veracidad de lo afirmado por Pamela Martínez? Ella era persona de confianza de su hermano Rafael antes de llegar al poder y ha señalado que su hermano lideraba una organización criminal. ¿Usted cree que fue así? Yo asistí al llamado de la fiscal, como todo ciudadano, y le manifesté que yo sabía solamente hasta esta relación que data de los Boy Scouts de Pamela con mi hermano. Más allá no sé y no he seguido el proceso, así que no le podría contestar. Sin embargo, usted ha llamado en más de una ocasión pillos a quienes acompañaron a su hermano en el gobierno. Sí, señor. Recontra pillo. Porque hoy todos son denunciólogos. No, todos son denunciólogos, pero porque Rafael ya no está. Pero yo, en el 2008, y eso se puede ver en las páginas de justicia, ya había demandado a Alexis Mera. En el 2009 demandé, no denuncié, que eso es boquilla, no, con mi firma demandé a Alexis, demandé a Fernando Alvarado, le gané y por un tecnicismo que obligó a poner a Alexis no fue a la cárcel. Entonces, yo me he jugado el pellejo por mi hermano, como lo he hecho desde pequeño, en que yo lo cuidaba, para salvarlo de esta situación que hoy no solo lo afecta a él, nos afecta a mí y sobre todo a mi mamá. Pero no se dejó salvar. Desgraciadamente, debo reconocerlo, que no se dejó salvar. ¿Con qué organización cuenta usted y Justicia Social para difundir las ideas, el proyecto, si aún tiene todavía este movimiento que justificar ante el Consejo Nacional Electoral firmas de apoyo que según la Contraloría le faltan? Bueno, ya lo justificó con los documentos del mismo Consejo Nacional Electoral. Superó en 19.000 firmas las necesarias, la Contraloría le objeta 6.000, si se aplica el derecho y no la política, debiera estar a salvo porque le sobran 13.000.
Bueno, 10 días tiene Fabricio Correa entonces para pronunciarse si salta o no a la cancha, juega de arquero, ¿irá de titular? Sí, señor, siempre he sido titular. Fabricio Correa, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Bien, y de esta manera estamos concluyendo Contacto Directo, como siempre. Gracias por la sintonía. Lenny. Nos volveremos a encontrar el día de mañana a la misma hora en El País de los 18 Binomios.